Pastor. Eduardo, ¿cómo te va? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien, bien. Ayer hasta ahora te hice la pregunta, yo sabía la respuesta. La pregunta era si te ibas a vacunar o no con la rusa. No, ni en pedo. Ni en pedo. Recién lo sacamos al doctor López, le pregunté, ¿usted se vacunaría o no? No, claro. ¿Ves que tan equivocado no estaba? Ahora, con la de ¿Viste Oxford... que tan equivocado no estaba? No está clara. La vacuna rusa... No, es más, hoy el Ministerio de Salud, hay informe del Ministerio de Salud ruso. Los propios rusos. Que dicen que no. Sí, lo vi publicado. ¿Sí la de Oxford te entusiasma? Sí. Ha generado una expectativa... Esa, la de Pfizer. Moderna, la de Pfizer, creo que sí. Sí. Ahora, ahí hay dos personalidades clave. Yo pensaba hoy en dos figuras claves, dos millonarios alrededor de esto que es, sin duda, para mí, la noticia, por lo menos de Latinoamérica, más importante desde que comenzó la pandemia. Una, la figura de Slim, el mexicano, por su fundación, por la financiación, y la otra, la figura de Hugo Sigman, Sí, por claro. lo que significa a nivel local. ¿Te das cuenta de lo importante que Ahí me es? parece que hay dos ¿Te das figuras. cuenta qué importante es la actividad privada, el empresario privado, el capitalismo? Ahí hay dos figuras ¿Te das cuenta me que- parece muy importante. Muy importante las dos, porque en definitiva van a ser las que van a... Digo, cuando uno hoy escuchaba al presidente hablar de una vacuna de $3, $3, $4, yo sé que las vacunas de Moderna y de Pfizer no van a estar Van a ser en ese más caras. precio, van a ser más caras. Entonces ahí vos te das cuenta que inevitablemente esta integración público-privado es fundamental. Es fundamental. Es la integración que se da entre el Estado, que admite que inevitablemente sus deficiencias las tiene que cubrir con un empresario y con el sector privado. Perdón, el Estado no va a hacer nada. Bueno, Solamente comprar. comprar. Ah, bueno, por eso, pero el Estado en esta no hace nada. No, el Estado hacer no hace nada. No hace nada. Un empresario privado, vos lo llamás el millonario. Claro, siempre. ¿Para qué le ponemos el Slim millonario? es uno de los hombres más ricos del mundo. Sí, ya lo sabemos, pero lo que pasa es que si decís así el millonario es como peyorativo. Yo hablo de empresario privado, de inversión privada, Investigación, apuesta. A ver, en todo este juego, a ver, Venezuela está haciendo algo, cero. No. Cuba está haciendo algo. Vos imaginate la Cuba pandemia va a recibir manejada. supuestamente las de Rusia. Mirá vos. Bueno, ¿y qué querés? Está bien. A ver, ¿qué Digo, te digo la información. ¿Qué querés? Te digo la información. Sí me llamó la atención, y esto más para un análisis, es más para Willy Laborda, que nos ayuda a entender. Sí me llamó la atención cuando el presidente dijo, esto va a ser desde Argentina y México para toda Latinoamérica, con excepción de Brasil. Quiere decir, Brasil en esta no está. No, porque Brasil hizo 6 convenios con, Ya la tiene garantizada por otro lado. por otro lado. Pero a mí me dicen que Brasil, según lo que leía hoy, tiene, entre otras cosas, acuerdo con Rusia. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema? Rusia hace Brasil y hace Cuba en Latinoamérica. ¿Qué sé yo? Que haga lo que quiera, Bolsonaro. Digo, No. digamos, hay que ver ahí, efectivamente, si termina siendo algo... A ver, sea lo que sea, la vacuna rusa parece ser... por lo menos tiene algunas dudas, se presenta algunas dudas en la comunidad. Nosotros no sabemos nada, la comunidad científica es la que presenta algunas dudas. Ahora, que venga la vacuna, que venga. Porque No, la verdad- que venga no. Bueno, digo, dentro de los venga, proyectos no. que hay, que aceleren. Yo cuando te escuchaba hoy me pareció un notón el de Esteban Corley, Sí. biólogo molecular. Esos son tipos que saben de verdad. Sí, es el director del laboratorio. Sí. Se llama El laboratorio es, ya te voy a decir. Biox. No, Esperá que lo tenía ¿Cómo era? Sí, yo anotado también lo por tengo. acá. Si me das un minuto te digo. pero, che. Science, Max Science. Max Science. Max Science. Max Science. Max Science. Es el laboratorio que montó Hugo Sigman en Garín. Exactamente. 40 millones de dólares. Claro, pusieron 40. Inversión privada. Digo, yo hablaba de millonario por eso, en ese sentido, no es peyorativo. Inversión privada. Me parece que, y repito, la figura de Sigman en la Argentina, la figura de claro. Slim en México. Fundamental. Fundamental. Y no es la primera vez, porque en este laboratorio, Max Science, justamente se iba a trabajar con aquel descubrimiento que tuvo el Nobel de Medicina, César Milstein, que él, digamos, lo monoclonal. Con lo cual ahí hay una clave, y esto es pre-pandemia. Yo veía parte de la inauguración de ese centro, y vos decías, digo, importante también. Vos estudiaste en la Universidad de Buenos Aires. En la UBA, sí. La UBA, Hoy importante. está cumpliendo 199 años. Mirá vos. Hoy. Hoy.
Mirá, el escudito de la uva. Mirá vos, no lo sabía, me sorprendiste. Este es el escudo de la uva. Me sorprendiste con el dato. Lo llevo en honor a los 199 años de la uva. Hoy escuchaba la presentación que hizo Hugo Zitman en su momento, cuando presenta efectivamente, hace la presentación de Max Science, y hablaba la importancia de la integración público-privada, la importancia de la uva detrás de todo esto, la importancia de los científicos argentinos, y entre otras cosas, plantea un modelo de empresa que tiene paridad de género. La mitad son hombres, la mitad son mujeres. Y dentro de la gente que integra este laboratorio, que repito, todo esto pre-pandemia, sí hay mucha gente de familias de bajos recursos que hicieron un esfuerzo enorme, gente que estudió en la educación pública en la zona de Escobar. Hoy lo leía todo porque vi la presentación. Muy interesante. Con lo cual me parece que muy interesante. Muy interesante. Edu, gracias. Chao, hasta mañana. Chao. Esta noche, buenas noches, en 4 días vamos a hablar seguramente de la noticia que más esperanza te habrá generado en las últimas horas, que tiene que ver con lo que conversamos recién con Eduardo, con las vacunas, ¿sí? Vamos a hablar efectivamente de qué significa todo este lanzamiento que hizo la Argentina, que presentó el presidente Alberto Fernández, que estaba el ministro Ginés González García. Ya está Jorge Hefner con nosotros. Yo le dije a Hefner en algún momento, cuando hablemos del tema vacunas, Jorge, que siempre ha venido acá a decir, va a haber vacuna, va a haber vacuna. Bueno, hoy te tenemos. Jorge, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, es un día importante para la Argentina, ¿no? Muy importante para la Argentina. El convenio este que se firmó creo que realmente es relevante, va a acelerar la proximidad que nosotros tengamos vacunas y quizás haya otros convenios, porque el asunto de que lleguen millones de dosis lo antes posible es factible, es próximo y hay que trabajar en esa perspectiva. ¿Te animás, Jorge, a explicar en televisión a las 10:07, todo el sistema inmunológico del cuerpo fácilmente para que... Es algo tremendo, pero me animo totalmente, Digo, totalmente. El cuerpo tiene un sistema inmunológico que es un sistema de defensa que muchas veces es vulnerado por algunos virus, como es el coronavirus. Si no estuviéramos hablando de todo esto. ¿Por qué hay cuerpos que se defienden mejor y cuerpos que se defienden peor? Mira, en relación a coronavirus y cualquier otra infección viral, vos tenés dos ramas de lo que es el sistema inmune que te defienden. Una son los anticuerpos y otra son los linfocitos T. Básicamente eso. Lo que haces acá. Yo hoy me preguntaba grande, ¿qué son las células T? Bien. ¿Qué son las células T? Estás menos familiarizado con las células T que con los anticuerpos, ¿de acuerdo? Entonces los anticuerpos lo que hacen es taponar al virus, se pegan al virus y hace que el virus no infecte más. Entonces cuando vos te inmunizás con cualquiera de estas vacunas vas a producir tenores muy altos de anticuerpos. Y en toda la fase 2 de todas las vacunas se probó eso. ¿Producís o no producís? ¿Todos tenemos anticuerpos y células T? Todos tenemos, salvo que vos tengas alguna inmunodeficiencia, todas las personas tienen anticuerpos y todas las personas tienen células T. Y esos anticuerpos, esas células T vendrían a ser como, para ponerlo en términos bien televisivos, el ejército que nos protege de los virus que quieren entrar a nuestros cuerpos. Absolutamente, pero los tenés que entrenar un poquito. Y para eso vacunando. Cuando vos vacunás, entrenás. Entonces, vos tenés anticuerpos contra este coronavirus, muy poquitos. Cuando vacunás, producís, multiplicás por millones. Y estas células T hacen muchas cosas, pero hacen dos cosas muy importantes. Primero, aunque son células T y no son anticuerpos, colaboran para que produzcas muchos anticuerpos. Y después hay otro sector de células T que lo que hace es encuentra una célula infectada y la destruye y elimina los virus que tiene adentro. Anticuerpos y células T es lo que vamos a promover con las vacunas para liquidar esta pandemia atroz que nos asola. Bueno, después quiero explicar bien cómo está pensada cada una de las vacunas, porque los chinos la piensan de una manera, los rusos y los británicos también la piensan quizás de una manera bastante similar y los norteamericanos la piensan de otra manera distinta. En el medio estamos todos nosotros y en el medio hay que también empezar a tratar de entender que hasta que la vacuna llegue va a haber que convivir y que esto que estamos contando, esto que yo hago, este juego televisivo de poder explicar con el doctor Hefner cómo se defiende un cuerpo, qué es una célula T, cómo es un anticuerpo, cuál es el sistema inmunológico, no quiere decir que te genere que mañana vos salgas sin barbijo, que mañana vayas a una fiesta familiar o con amigos. Hay que seguir cuidándose inevitablemente hasta que llegue la vacuna. Hasta que llegue la vacuna, ¿cuándo podría ser? Lo que vos decís es absolutamente cierto. Ahora que tenemos un horizonte, tenemos que hacer más fuerza para cuidarnos más, porque el horizonte es próximo.
¿Cuándo llegará esa vacuna? Mira, en millones de dosis yo opino que es tremendamente factible que llegue en el primer trimestre del 2021. De la mano de este convenio, que es muy muy bueno, y de la mano de otros convenios, pues está charlando también con otras compañías. Claro, ahora, cuando me decís, Jorge, primer semestre del 2021. Primer trimestre. Trimestre. Primer trimestre. Trimestre. O sea, es que ahí... muy probable primer trimestre, e incluso te arriesgo, para aquellas personas muy comprometidas, que es el personal de salud, y quizás las personas de un grupo etario mayor, quizás podemos estar hablando de diciembre, ¿de acuerdo? Cuánto escale la producción, porque están comenzando la fase 3. Por ejemplo, Pfizer la empezó la semana pasada, esta vacuna que es la de Oxford ya tiene fase 3 andando en Brasil también, se va a sumar varios países más. Posiblemente cuando termine la fase 3, y estamos hablando octubre, principios de noviembre, estas mismas compañías, en confianza de que van a andar la fase 3, hayan almacenado millones y millones de dosis. A riesgo, ¿no lo hacen? A riesgo, pero la verdad que es bastante seguro que estas vacunas vayan a funcionar, porque el corona, a diferencia de otros virus, como el virus de la inmunodeficiencia humana, sabe evadir, pero no demasiado. Claro. No va a lograr evadir la respuesta inmune inducida por estas vacunas. Claro. A ver, me espera, Jorge, quiero volver un minutito sobre este tema. Quiero mostrar esto, que en un ratito lo vamos a desarrollar, pero tenemos una información de último momento muy importante que la va a dar Ezequiel Spillman. Urgente, dale. Y allí estamos viendo, Facundo, muy buenas noches. Sergio el Mono Nardelli, uno de los dueños de Vicentín, falleció de un infarto. Nos acaban de confirmar, justo hoy había tenido un reclamo de 200 productores en su casa, justamente por la falta de pago y el conflicto. Sufrió un infarto uno de los directivos de Vicentín, quien estamos viendo en pantalla, Sergio el Mono Nardelli. Por supuesto, hay conmoción allí en Santa Fe. La noticia nos sorprende a todos. Reiteramos que hay gran conmoción en Santa Fe. Nardelli había pasado a cobrar mayor celeridad, mayor fama durante el conflicto del gobierno con Vicentín, y se acaba de conocer. Fue a verlo, perdón, Facu. Fue uno de los que fue a ver al presidente Alberto Fernández cuando anuncian la ley de expropiación, que luego dio marcha atrás el gobierno nacional. Fue este hombre a verlo al presidente Alberto Fernández. Hablamos de un hombre clave de la empresa Vicentín, quien llevaba la operatoria a cargo, por más de que sea una familia. Falleció de un infarto, nos confirman recién de Santa Fe, cuando estamos justamente unos minutos antes de salir al aire. Este hombre, Nardelli, el Mono Nardelli, gran conmoción por supuesto en Santa Fe, Facundo. A partir de esto, uno de los dueños de Vicentín, una empresa que quedó en la mira luego de que el oficialismo intentara expropiarla, y ahora están intentando llevarlo a cuerda vía judicial con todos los acreedores y las deudas que tienen. Bueno, reiteramos, murió de un paro cardíaco, sufrió un paro cardíaco. Estamos, por supuesto, recibiendo la información prácticamente en vivo. Se está confirmando obviamente este dato. Es obviamente una noticia que impacta en el mundo empresario, que está generando una gran conmoción en la provincia de Santa Fe. ¿Se sabe si fue allí en Santa Fe donde muere Ezequiel, o eso? En unos minutos te voy a dar más detalles. Sí te confirmo el fallecimiento. Además era el CEO, Facundo, por eso decíamos recién, ¿no? No solo era parte de la familia, sino el hombre que llevaba la operatoria, el día a día, el que negociaba con la dirigencia política, también con la justicia, y el que estaba inclusive peleando, entre comillas, con los acreedores, con aquellos a los cuales Vicentín todavía les debe dinero, y por lo cual se suscitó todo el conflicto que fue de público conocimiento. En unos minutos voy a tener seguramente más detalles. La información que está llegando es que murió de un infarto. De un infarto. Sí, distintas fuentes nos están confirmando que había él sido hoy protagonista de alguna manera de un reclamo de 200 productores prácticamente en la puerta de su casa. En la puerta. Con la intervención de la propia policía. Venía viendo varios reclamos, Facu, este no fue el primero, me cuentan recién, tuvo varios reclamos, exactamente lo que contás. Hoy justamente había sido otro de los reclamos. 200 productores en la puerta de la casa. Esto le había por supuesto generado un inconveniente personal, porque 200 personas en la puerta de tu casa. Por supuesto. Venía de semanas y de meses muy complicados. Es el mismo hombre que se reunió con el propio Alberto Fernández. Acá estamos recibiendo las primeras imágenes. Está la casa, tenemos la foto de la casa, Facu. Primeras imágenes, claro. ¿Dónde puedo mostrar? A ver. Donde se realizó ¿acá? Hoy justamente, ahí la tenemos, Facu, ahí la tenemos en pantalla. Donde hoy se realizó justamente esta marcha de los acreedores de Vicentín, y por supuesto
la triste noticia del fallecimiento. Ahí se ve en la puerta de la casa, ¿no? en Santa Fe, 2 ambulancias. Sí, reiteramos, la información irrumpe en el medio del programa. Murió Nardelli, murió Sergio el Mono Nardelli, ¿sí? El hombre que estaba a cargo justamente de la negociación de Vicentín. Ahí vemos en el medio las imágenes de la propiedad, donde hay 2 ambulancias. La información que nos confirman distintas fuentes es que el producto de la muerte tenía que ver con un paro cardíaco y que hoy recibió una protesta, un reclamo de 200 productores en la puerta de su casa, justamente, Ezequiel, por falta de pago, ¿sí? ¿Algo más? Así es. En un ratito te amplío un poco más. Esta noticia acaba de conocerse en Santa Fe, en primer lugar. En un ratito vamos a tener más detalles de qué es lo que ocurrió. Sería en principio un infarto, es lo primero que contamos. Y por supuesto vamos a darte más detalles ahora durante el programa, Facu, pero por supuesto gran conmoción allí en Santa Fe. Era el hombre, era la cara visible de Vicentín, Sí. Por más que es un grupo familiar y que hay por supuesto muchísimos accionistas, el hombre que lo fue a Alberto Fernández, el hombre que tenía las relaciones institucionales con otros empresarios, con los gobiernos, era Mirá, este hombre, esta Sergio foto que Mono estás Nardelli. viendo sucedió hace exactamente 10 minutos. Es una foto Claro. que está prácticamente en vivo, pasando. De hecho, estoy hablando de una persona que está allí cerca del lugar. Sí, está la propia policía, cortaron la calle, Sí, sí, hay sí. 2 ambulancias. Esta es la propia casa de Sergio Nardelli, que en su momento fue quien visitó al presidente Alberto Fernández, un hombre que tenía una relación muy cercana al expresidente Mauricio Macri. De hecho, fue uno de los principales aportantes a la campaña de Mauricio Quiso Macri. ser candidato en Santa Fe, también en la época de que el PRO estaba buscando candidaturas, quiso ser candidato en Santa Fe, finalmente no lo Y fue, es el hombre pero que se estaba- preparó para ser candidato por la actual oposición, ¿no? Claro, y es el hombre que estaba apuntado también en términos judiciales, teniendo en cuenta que había una causa que se investigaba por los distintos créditos que Vicentín recibió. Ahí está la foto. Esta es la foto que fue, Claro. yo creo que habrá sido hace unas mes. Un poquito más de un mes, Facu, y fíjate, Vilma Ibarra al lado de Alberto Fernández, Gustavo Nardelli como representante de Vicentín cara a cara con el presidente Alberto Fernández. Es toda una tradición de familiares, hay que decirlo, en Vicentín, pero Nardelli era quien llevaba Sí. el día a día, Facundo, era la cara visible, por eso te decía, de relación con otras empresas, con los acreedores, por eso la marcha y las quejas de aquellos acreedores que fueron a marchar frente a la casa, y por supuesto la relación con los gobiernos, con el presidente y con todo el staff de funcionarios del gobierno nacional, Técnicamente, ¿no? Ezequiel, Sergio Nardelli, el Mono Nardelli, ocupaba el cargo de CEO de Vicentín. Ese era el cargo oficial, y hay una gran conmoción, por supuesto, en la provincia de Santa Fe. Repetimos, era el hombre que se reunió con Alberto Fernández para intentar solucionar el tema Vicentín. De esa reunión en su momento había salido como una tercera alternativa, que era que la propia provincia se hiciera cargo de la negociación para ver qué iba a pasar entre los miles de deudores que tenía y la propia empresa. Decisión que en su momento despertó una gran polémica, porque recordemos que abrió la discusión sobre si el gobierno quería expropiar o no. El propio presidente inició la discusión de Vicentín de esta manera, después el gobierno se Claro. fue para atrás. Reiteramos, estamos dando el anticipo aquí en A24, murió de un infarto Sergio Nardelli. ¿Qué más tenés? Mira, Facundo, me están contando algunos detalles más. Efectivamente tuvo un infarto en su casa, pero no tenía comorbilidades, a tal punto que me cuentan que ayer había salido a correr. O sea, era un hombre muy deportista y ayer había salido a correr allí cerca de su casa, y hoy tuvo un infarto masivo que lo llevó al trágico desenlace de la muerte a Gustavo Nardelli. Estamos averiguando algunos detalles más, Facu, pero parece que fue un infarto muy muy grande, pero hasta ayer había podido ir a correr, es decir, no era una enfermedad que arrastraba aparentemente, Claro, ¿no? esta foto que están viendo es de la cuadra, efectivamente, de la casa. Fue tomada hace unos 15 o 20 minutos. Se ven las 2 ambulancias justamente en el lugar. Se ve personal médico. La primera ambulancia que ustedes ven subida a la vereda es la primera que llega, después de la alarma que prende un familiar porque lo ve desmoronarse justamente en su casa. Llaman rápidamente al servicio médico. Llega la primera ambulancia, que es la que ustedes ven subida al cordón de la vereda. Pero si ustedes notan, atrás de la ambulancia hay patrulleros, porque la calle termina, obviamente nadie sabía qué era lo que estaba sucediendo, después de haber sido una jornada bastante movida justamente en este mismo lugar, por la presencia de cerca de 200 productores que fueron hasta la puerta de Nardelli a reclamar por las deudas impagas de la empresa Vicentín. ¿Sí? Reiteramos, murió Sergio el Mono Nardelli, directivo de Vicentín. Técnicamente era el CEO, es este hombre que en su momento cobró notoriedad por la decisión que el gobierno tomó de avanzar contra Vicentín, decisión que después dio marcha atrás,
En su momento se intentó la llegada o la intermediación de la propia provincia, tampoco funcionó la intermediación de la de Omar provincia. Perotti, ¿no? Básicamente el Omar gobernador quiso dar una vía de salida, finalmente no se llegó a un acuerdo con la empresa. Hoy es la justicia quien tiene a su cargo todo el tema Vicentín. El gobierno decidió retirarse y que avance la justicia, pero este hombre siempre fue el que quiso llegar a algún tipo de acuerdo cuando la ofensiva parecía muy fuerte contra la empresa y hasta el gobierno había pensado en expropiar la compañía, algo que generó por supuesto múltiples rechazos en Santa Fe. También hay que decirlo, los acreedores de Vicentín habían realizado una marcha a la puerta de la casa de Nardelli y ya habían realizado, me cuentan Facundo, otras manifestaciones frente a la empresa Vicentín, a una de las sedes de la empresa Vicentín y también frente a la casa de Nardelli. No era la primera, así que un infarto, Facu, me confirman, fue lo que le llevó al desenlace de Sergio el Mono Nardelli, una de las caras visibles, o diría la cara visible de la empresa Vicentín. Ezequiel, que Nardelli enfrentaba una acusación judicial también, la causa que lleva adelante el juez Ercolini, si no me equivoco, en Comodoro Pi. Ercolini. Sí, es quien lleva adelante por los créditos, aquellos, digamos, aquella investigación que trataba de determinar por qué el Banco Nación, gestión Mauricio Macri, gestión González Fraga. Javier González Fraga. Le había prestado a una empresa que ya estaba en una situación realmente, desde el punto de vista financiero, catastrófica. Eso deriva en una investigación penal de la justicia, investiga la justicia federal por estar involucrado funcionarios públicos, lo investigan al propio González Fraga, lo investigaban al propio Nardelli como cara de Vicentín. Ustedes se podrán preguntar, ¿por qué se habla de una empresa familiar y Nardelli se llama Nardelli y no Vicentín? Era una rama justamente de la familia. De hecho, hacia adentro de la familia había toda una interna. Una trama, ¿no? una trama importante. Una trama con muy varios hermanos, un tío, si no me equivoco también. Estamos recibiendo información en el momento. Por eso a veces nos distraemos. Vamos a quedar unos minutitos acá, obviamente, con esta noticia, porque nos irrumpe en el medio del programa. Estábamos con un programa apuntado y pensado para otros temas. Ahora vamos a volver sobre el tema de las vacunas. Pero la información sorprende. Estamos obviamente tratando de contactar a la provincia de Santa Fe para ver qué información también llega de allá. La foto que ustedes están viendo es la puerta de la casa del propio Nardelli, donde pierde su vida, donde muere de un paro cardíaco. Sí, hoy había sido un día muy movido en la puerta de su casa porque se había registrado una movilización. Sí, 200, 300 productores habían estado protestando allí en la puerta de la casa. Y entrada la nochecita, más o menos unos 20 minutos, media hora, se termina de confirmar el deceso, la muerte de este hombre. La cara visible de Vicentín, la cara visible de una empresa que estaba muy complicada en términos financieros, muy complicada en términos judiciales también, y que había generado todo un debate político que motorizó Ezequiel en su momento, aquella protesta, aquel cacerolazo en su momento, aquella manifestación, aquella discusión alrededor de la expropiación o la no expropiación de Vicentín, que fue el propio Alberto Fernández quien salió de una conferencia de prensa con la senadora Sagasti. Anabel Fernández Sagasti, muy cercana a la vicepresidenta. Claro, a su izquierda, diciendo que había un planteo y que el Ejecutivo iba a enviar al Poder Legislativo un proyecto para expropiar justamente la empresa, y ahí se abrió un capítulo tremendo, una grieta alrededor de esa idea, que después el gobierno pagó caro y terminó desandando lentamente y volviendo hacia atrás. Reiteremos la información, dale. Murió entonces Sergio el Mono Nardelli, CEO de Vicentín, cara visible de la empresa que quedó en la mira, que está en concurso de acreedores, está con una quiebra encima por parte de la justicia. Tuvo un infarto en su casa, no tenía comorbilidades. De hecho, ayer lo contábamos recién, Facundo ha ido a correr y era deportista. Hoy sufrió justamente esta manifestación de unas 200 personas frente a su casa y luego del infarto falleció, con lo cual no pudieron siquiera reanimarlo. Mira, estoy hablando con un colega muy reconocido allí en la provincia, no lo menciono porque no sé si lo puedo mencionar. El Mono Nardelli vivía, me cuenta, a 30 metros de la plaza principal de Reconquista. Efectivamente, como contaba Ezequiel hoy, estaba perfecto de salud, a tal punto que había ido a correr ayer, había estado haciendo ejercicios físicos, se lo había visto corriendo allí en la propia plaza principal de Reconquista, con lo cual lo que estamos viendo es a metros nomás del centro de esa ciudad también, que se convirtió en una ciudad emblemática,
donde me cuentan, Ezequiel, que hay una gran conmoción alrededor de esta noticia que irrumpe también en los un propios hombre, medios locales, ¿no? Claro, Facu, por eso te decía, en Santa Fe están conmocionados, era un hombre muy conocido en el lugar, por toda la sociedad santafesina, por supuesto con sus contradicciones, por esto que contábamos, pero también un hombre cercano, ¿no? Por supuesto a toda la sociedad. Acá me apunta si había sido un infarto por estrés, ¿no? Si podría haber sido un infarto por estrés, dado esto que contábamos, que efectivamente era muy deportista y uno de los deportes que más le gustaba era salir a correr, ¿no? Sí, iba a correr todo el tiempo, aparentemente tenía como actividad, de hecho ayer se lo vio, gente que lo vio. Reconquista es una ciudad relativamente chica, es una ciudad muy importante, pero relativamente chica, y se lo había visto correr justamente allí en la plaza principal. Más información que estamos recibiendo es que el parte médico indica que la muerte, que el fallecimiento fue exactamente a las 9 de la noche. Claro. Que estaba bañándose, que lo encontraron en el baño, un familiar directo, y que ahí directamente le dan aviso a la ambulancia, que es la primera que llega al lugar. Ahora, debe haber sido fuerte, Facu, porque ni siquiera llegaron a reanimarlo, no pudieron hacer nada, ¿no? Muchas veces, bueno, acá está un médico, ¿no? Pero digo, muchas veces, con el correr del tiempo, va empeorando el infarto, pero por lo menos quedás con alguna secuela, pero podés salvar tu vida, ¿no? Acá, evidentemente, fue fuerte. Me cuentan acá, Facu estaba contando, la protesta efectivamente fue a su casa, fue a la tarde. Sí, la protesta fue bastante grande. Sí, fue bastante grande. El tema no es la quiebra. Movió la protesta movió fuerzas policiales hasta el lugar justamente de la casa donde estamos viendo. Quiere decir que este lugar, hoy a la tarde, no estaba plagado de ambulancias, sino que estaba plagado de efectivos policiales que fueron a tratar de que la protesta no se acercara a la casa de Nardelli, y de todas maneras la protesta se sentía fuerte dentro de la casa de Nardelli, ¿no? Sí, Facundo. Ahí te voy a contar un par de cosas más, pero un hombre muy joven, ¿no? Un hombre muy joven, y por supuesto en estado de conmoción toda la sociedad santafesina. Acá te tengo algunos detalles más de la manifestación. No fue efectivamente por la quiebra de Vicentín, sino por una algodonera en el cual estaba metido el gremio de aceiteros, y le frenó la fábrica. Estaban en medio de un conflicto. Por supuesto, Vicentín tenía un montón de unidades de negocios, un montón. Sí. El gobierno apuntó a un sector, pero tenía un montón de negocios que van desde el aceite, justamente. Y acá, justamente, me cuentan que el gremio de aceiteros se metió en una de las fábricas vinculadas a la producción de algodón. Él le dijo con eso terminó una manifestación, efectivamente, en la casa del CEO de Vicentín. Sí, me está contando alguien también que le dijo hace por lo menos 3-4 días a gente muy cercana que él estaba convencido que la causa que cursaba en la Justicia Federal de Comodoro Pi lo iba a llevar a la cárcel. Él estaba tremendamente conmocionado por ese tema, que estaba convencido que había una embestida judicial contra él y que iba a terminar detenido por la causa que tiene, que es un escándalo, un escándalo muy importante, que seguramente va a tener consecuencias, y que lo tenía él como protagonista de haber recibido esos créditos a los cuales nosotros hacemos mención. Sí, de haberlo gestionado sobre todo. De haber tenido las reuniones con los funcionarios del Banco Nación, inclusive con funcionarios del Ejecutivo, o por lo menos esa es la acusación que hoy cabe sobre este hombre que falleció entonces, un hombre muy joven, Sergio Nardelli, la cara de Vicentín. Está una imagen también que está empezando obviamente a difundirse, que tiene que ver con aquella vez que Nardelli sale de la Quinta de Olivos. Sí. Sin hacer declaraciones, en un auto negro llevado, había ido acompañado por otro de los directivos de Vicentín, sale sin hacer ningún tipo de declaraciones, y a los pocos minutos Ezequiel sale Perotti, que es quien dice, hemos encontrado un camino de acuerdo donde de alguna manera la provincia iba a tomar intervención y iba a iniciar un camino paralelo al que el gobierno quería iniciar, que era el camino de la expropiación, que después termina frustrándose también, ¿no? Claro, Perotti intentó agarrar una vía por el medio. De hecho, en esa reunión originalmente no estaba anunciado que iba a estar el gobernador de Santa Fe. Se puso el tema al hombro para intentar buscar una vía de atajo y darle un poco de aire al gobierno nacional, que había entrado realmente en un atolladero con el tema Vicentín. 33 años y 5 meses al frente de Vicentín, como uno de los directivos, CEO, desde hace aproximadamente más de 8 años, me cuentan, pero 33 años, prácticamente toda su vida profesional en la empresa Vicentín, administrador de empresas de la Universidad Católica Argentina. Allí es donde estudió este hombre, Sergio Nardelli,
que hoy falleció luego de un infarto sorpresivo que está generando una gran conmoción, Facundo, en Santa Fe y te diría en el mundo empresarial. Como contaba ¿no? Ezequiel temprano, en el 2018 había estado muy cerquita de ser candidato del espacio de Mauricio Macri, de Cambiemos, allí en la provincia de Santa Fe. Había coqueteado con la política, había coqueteado tanto que se había acercado de una manera quizás muy peligrosa al poder, tomando esos créditos con una empresa que estaba prácticamente fundida. Reiteramos que en el 2018 estuvo a punto incluso de ser uno de los candidatos a ocupar, no sé si por candidatos legislativos en Santa Fe, ¿no? Sí, esa era la idea. Ahora estoy checando algunos detallitos más de cuáles eran sus intenciones políticas en su momento, pero básicamente sí militó y de hecho fue aportante de campaña. Sí, fue sí, uno de los principales aportantes de campaña. Confirmado en su momento, por supuesto, cuando sucedió el Vicentín Gate, por decirlo de alguna manera, y se instaló el debate, rápidamente empezaron a aparecer la cantidad de plata que le había aportado, claro, los montos, los vínculos con el expresidente Mauricio Macri. Hace poco se conoció incluso conversaciones que aparecen en la causa de espionaje ilegal, donde el secretario de Mauricio Macri, Darío Nieto, aparecía negociando en favor de Vicentín los propios créditos, claro, ¿no? Que después el Estado le termina dando. A tal punto, Facundo, eran amigos personales de Mauricio Macri. De hecho, a la dirigencia santafesina del PRO se los manda directamente quien era el presidente en ese momento, el líder del PRO, para que dialoguen en términos políticos, pero era amigo personal de Mauricio Macri. La relación era directa con el ahora expresidente, Facu. Ahora me están por contar algunas cuestiones vinculadas a justamente, justamente cómo se había dado, cómo se dio el escenario, claro, ¿no? Datos que podemos repasar, Ezequiel, se confirma la muerte y se confirma aparentemente cerca de las 9 de la noche. Sí, se confirma, según la información que tenemos, que estaba en el interior del baño de su casa. Se estaba duchando. Exactamente, me están contando. En el momento en que se infarta, así es. Por supuesto que no lo pueden reanimar, llaman a la ambulancia, llega esa primera ambulancia que ustedes están viendo, luego llega otra ambulancia más y más tarde llega la policía, y lo que me dicen ahora, estoy esperando que me manden más imágenes, es que en la cuadra hay una conmoción tremenda, ¿sí? Porque esa es la cuadra de la casa del propio Nardelli, ¿no? El CEO de Vicentín, que reiteramos, por si recién está prendiendo la tele, se acaba de conocer su muerte. ¿Sí? Hay una gran conmoción allí en la ciudad de Reconquista, eso es a 30 metros de la plaza de Reconquista. Así es, donde acostumbraba a estar. A ver, era un hombre del pueblo, Facu, independientemente que por supuesto era un hombre de mucho dinero, CEO de una empresa grande, era un hombre muy reconocido allí en Reconquista. Empresa Vicentín fue fundada hace 90 años, siempre con un origen familiar, por eso había hermanos, tíos, primos, todos metidos en una empresa. Fue el único trabajo que tuvo como director y luego como CEO Sergio Nardelli, y por supuesto, bueno, un hombre muy cercano a lo que fue el PRO, en realidad Juntos por el Cambio. En rigor no lo querían como candidato, era más un anhelo de él, me están contando, pero era muy cercano al presidente Mauricio Macri, por eso los aportes de campaña, y por eso su cercanía al poder, y por eso también lo que contabas recién del mensaje que le encuentran a Darío Nieto, que era su secretario, básicamente el secretario privado de Macri, donde intenta colaborar para ver si podía conseguir un crédito con el Banco Ciudad, y todo termina en el Banco Nación, crédito por el cual hoy estaba denunciado la familia Nardelli, en realidad Vicentín, por el otorgamiento de estos créditos del Banco Nación. Bueno, ¿no? Me cuentan que era padre de 4 hijos, ¿sí? 59 años, padre de cuatro hijos, Julia, Bruno, Sara y Agustín. De hecho, Sara vive en el exterior, donde estudia en estos momentos. Hay una gran conmoción hacia adentro de la familia Vicentín, que viene obviamente de unos meses, por supuesto, muy complicados, desde que se sabe, ¿sí?, el crack financiero en el que entró la compañía, y ahora termina muriendo de un infarto la cabeza, la cara visible de la compañía, quien ocupaba el cargo del CEO, el director general justamente de esta empresa, y un hombre, como venimos contando, muy cercano al expresidente Mauricio Macri, que había intentado acercarse en su momento al presidente Alberto Fernández cuando fue el escándalo de Vicentino, el intento del gobierno de expropiar Vicentín. Se frustró ese intentó el gobernador Perotti mediar, también se frustró la situación o el intento de la provincia, y termina muriendo de esta manera, en una jornada
donde distintos productores habían protestado en la puerta de su propia casa. Así es. Y nieto, Facu, de quienes originalmente hace 90 años fundaron Vicentín y lo hicieron crecer, y crecieron de hecho a diversificarse en un montón de sectores empresariales, siempre vinculados al agro y a la agroindustria, con sede en Santa Fe, pero diversificado. Él era el nieto y quien se hizo cargo progresivamente de la empresa. Bueno, eso es lo que yo contaba, Ezequiel, ¿no? Que la gente dice, si es una empresa familiar, ¿por qué Nardelli se llama Nardelli? Bueno, porque es parte de una rama de la propia familia Vicentín, ¿no? Así es. A ver, para contarte alguna cosa Nardelli más. estaba, me dicen, la mayor parte del tiempo en Reconquista, era un hombre que tenía una vida bastante austera, se mostraba todo el tiempo con sus amigos de siempre. De hecho, contamos recién que la casa donde ustedes están viendo es a tan solo 30 metros, ¿sí?, de la plaza principal de Reconquista, que es donde él habitualmente iba a correr. De hecho, lo vieron ayer corriendo por la Plaza Reconquista. Claro, claro, exactamente. Ayer había salido a correr. Por eso esto que decía, Facu, no había síntomas previos de alguien que sea, por ejemplo, cardíaco, ¿no? Porque efectivamente nos confirman que murió de un infarto, con lo cual no había comorbilidades previas, ¿no? No había enfermedades Te previas. contaba que hay una gran conmoción en la provincia de la ciudad de Reconquista, en la provincia de Santa Fe. Nardelli pasaba gran parte, vivía, residía ahí. Sí, se mostraba habitualmente con sus amigos, en especial con los compañeros del colegio al que fue, el Instituto Reconquista, donde se egresó en 1978 como perito mercantil. Sí, una historia no solamente empresaria tenía, sino de mucho conocimiento, digamos, y mucho recorrido social dentro justamente de la ciudad de Reconquista, ¿no? Algunos datos más, Facundo, de lo que fue, lo que comentamos hace un ratito, te diría el episodio desagradable para este hombre, que fue la protesta que sufrió frente a la casa, en realidad muy cerquita de la casa. Eran empleados de Vicentín que expresaron la preocupación por la inacción en resolver el conflicto en Algodonera Avellaneda, una empresa que está paralizada, se habían movilizado y también habían estado frente a la casa de otro de los directivos de la empresa. El conflicto arrastra desde febrero, me cuentan, parece que tiene salarios atrasados en el marco de los conflictos que tiene Vicentín con un montón de acreedores y en varias de las empresas del grupo, ¿no? Este fue básicamente la manifestación que sufrió este hombre. Allí lo estamos viendo en una foto con Mauricio Macri en el año 2018, porque fíjate que está Dante Sica, el ministro de producción, claro, de Mauricio Macri en Santa Fe. No son empleados, como vos contabas, de Vicentín, sino de Algodonera Avellaneda, claro, que era una de las empresas del conglomerado Vicentín. ¿Sí? Eran obreros de la propia algodonera y productores a los cuales se le debía mucho dinero, Ezequiel. Exactamente, por eso la protesta. Bueno, parte de lo que decíamos, ¿no? De los acreedores, en este caso sería de manera lateral, pero sí de esta algodonera, cuyos trabajadores justamente fueron a protestar. Pero un hombre clave, Facundo, un hombre que, si hablábamos hace 5 años, lo conocían en Santa Fe, lo conocían seguro en Reconquista, en Santa Fe, en Rosario, pero no era conocido en el área metropolitana, y con el conflicto de Vicentín cobró una dimensión. Cobra notoriedad, sale a la luz, la gente lo empieza a conocer, mucha gente que por ahí no conocía tanto a la propia empresa, el grupo Vicentín, empieza a conocerlo a través de aquella conferencia de prensa donde Alberto Fernández plantea efectivamente que el Ejecutivo iba a enviar un proyecto, ¿no?, al Poder Legislativo para expropiar la empresa, una empresa que estaba quebrada, que debía muchísima plata, que le debía a muchos productores, ¿sí? Vicentín intermediaba entre pequeños productores y las exportaciones que en muchos casos cobró, pero que no le pagó a muchos los productores que le daban sus granos para que justamente salieran de la Argentina. Esto por un lado, en términos políticos, por otro lado, en términos judiciales, iba a afrontar una causa judicial muy comprometida. Mirá, otra foto allí con el expresidente Mauricio Macri, ¿no? Así es. Así es, bueno, esto que te contaba, Facu, en el 2018 se había tentado con ser candidato. Mauricio Macri, de hecho, había pedido que lo sumen al armado político. Finalmente dio una mano, pero en el PRO de Santa Fe me cuentan que no querían que sea candidato. Tampoco era un hombre tan conocido fuera de Reconquista, pero sí, obviamente, quería participar en política. Y cuando gana Alberto Fernández, propone un acercamiento al gobierno, y lo que ocurre, por supuesto, es que finalmente el gobierno decidió, ante el caos que generaba el tema de los acreedores, ir por la expropiación y chocó con una gran parte de la sociedad santafesina, y diría una parte de la sociedad vinculada al agro, ¿no? Claro. Me cuentan que una hija vive en el exterior, los otros 3 hijos ya están en la casa, viven allí justamente en Reconquista. Me cuentan acá que
fue finalmente candidato de Macri, o sonaba como candidato incluso a gobernador. Está Carlito González Prieto con nosotros esta noche, que salió corriendo. Gracias, Carlito, gracias por estar acá. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? A ver, ¿quién era Nardelli? Contanos un poco, a ver. A ver, Nardelli era el integrante de una familia muy vinculada a los agronegocios, que falleció hoy. No sé qué es lo que contaron porque acabo de llegar corriendo. 9 de la noche. Dato que contamos es que muere a las 9 de la noche, Sí, de acá estoy hablando infarto. con... Sí, en su casa, pero contémosle bien a la gente quién es, para Sí. que pueda magnificar por supuesto, la noticia de la muerte. Sobre Claro. los datos de la muerte ya prácticamente hemos contado todo, igual vamos compartiendo algunos datos. Pero Nardelli, ¿quién era? ¿Por qué se llamaba Nardelli y no Vicentín? Es una pregunta por ahí más, digamos, sencilla para poder entender si es una empresa familiar, ¿por qué él se llamaba Nardelli y no Es la Vicentín? tercera generación Ahí está. de la familia Vicentín. Después la familia se fue ramificando y empiezan a entrar los que se casan con las Vicentín. Ahí entra en juego Alberto Paduán, que fue presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario hasta hace muy poquito tiempo, uno de los principales accionistas de Vicentín, y la familia Nardelli, dos hermanos, Gustavo, Sergio. Sergio entra al tapete mediático durante todo este año, nada más y nada menos que por lo que fue el proyecto del gobierno de intervenir Vicentín. Como Nardelli es el CEO y sigue siendo, bueno, hasta las 9 de la noche, ¿no? Era el CEO de Vicentín, entra a la agenda mediática y por eso causa mucha impresión la noticia de su muerte. Pero también hay que ser justos y la información que nos llega, me imagino que coincidente con lo que estaban dando ustedes, es que muere del corazón. Sí. Muere en la bañera Sí. de su casa. Me cuentan que fue su propia mujer, Correcto. Pita Gianeschi, ¿sí? La que lo encontró desvanecido en la Sí. ducha, llamó al servicio de emergencia y un servicio de emergencia a tan solo 4 cuadras de la casa de Nardelli. Sí. Con lo cual llegaron rapidísimo, no hubo manera de reanimarlo. Sí, correcto. Es un hombre que hacía mucho ejercicio físico, estaba muy bien físicamente, no llegaba a tener ni 60 años. De hecho, ayer había salido a correr. Ahí a la plaza. Y sintió, me dice gente, te digo, es fuente de primerísima línea, familia, llegados. Cuando se había- salió a correr sintió ya una molestia. Sí, se había sentido mal, pero no le dio crédito a eso. Hizo el comentario allí en la familia y hoy 9 de la noche muere de un infarto. Pero ¿por qué llama la atención la muerte? Primero, porque hasta hace muy poquito hubo una lucha feroz entre la empresa Vicentín y el gobierno. Pero también hay que ser justos y despejar cualquier tipo de fantasma respecto a la muerte de Sergio Nardelli, CEO de Vicentín, porque a priori, viste, de un lado y del otro de la grieta pueden salir a decir otro muerto en una pelea con el kirchnerismo. No, murió de un infarto. Llama la atención porque se produce en el medio de la pelea. ¿En qué estado estaba la pelea con Vicentín? En un momento el gobierno, recordemos, anuncia que quiere rescatar a la empresa Vicentín. Después, palabras más, palabras menos, empiezan a hablar ya no de rescatar, sino de expropiar. Se arma todo un tole-tole mediático y Alberto Fernández decide ir para atrás con el proyecto de expropiación y dejar en manos de la justicia que decida la justicia si permitían al Estado meterse a través del concurso o no. O sea, esa es la Y que situación, Carlos, el a juez- hoy. sí, A hoy claro. es esa la situación. No, déjame que te haga la O ha- película. o hay una más. Hay- Hay una- no, sigue. Sigue. ¿Cómo fue la película? La película fue, en junio Alberto Fernández anuncia que rescatan Vicentín. Rápidamente te lo hago. A los poquitos días se empieza a hablar de expropiación. En un momento el presidente dice, o rescatamos con el decreto de intervención, y si el juez dice que no, expropiamos. Después retrocede dignamente el presidente con argumentos y saca la expropiación del terreno y da la pelea en la justicia. En ese momento, hará un mes y medio, el juez, Fabián Mazzini, que interviene en la causa, dice, no, señores, te lo estoy contando como un cuento infantil para Clarísimo. entenderlo. Y se entiende perfecto. Señores, no, mira, este es un concurso, tiene que seguir su concurso. La justicia que actúe. La justicia que actúe como tiene que actuar y desoye el pedido del gobierno de intervenir. ¿Qué hace para terminar prolijamente el gobierno? Anula el decreto de intervención para decir, mira, no tengo nada que ver con esto. Y sin decirlo, a lo que apuesta es, mira, yo quise salvar a Vicentín, ahora que explote por el aire, que no cobre nadie, que los empleados, arréglense. Claro. Es la jugada del gobierno. Yo hice todo lo posible para salvarlo. Arréglense. ¿Cómo estaba la situación hoy?
muy complicada Vicentín, empleados que no estaban pudiendo cobrar en los últimos días, muy acorralados. Me imagino yo que eso también afectará, pero por supuesto, ¿no es cierto?, claro, el funcionamiento del cuore. Yo no lo quiero mezclar el doctor Hefner con esto porque No, claro. pero aprovechando que tenemos un médico acá, le quiero preguntar, me llama la atención lo que si no quiere hablar, doctor. No, está claro, yo no soy médico, soy doctor en bioquímica. Doctor, bueno, entonces no le involucro. Déjame, Carlos, ¿cómo era Nardelli en el trato? ¿Era un tipo muy ameno, un entrador? Me cuentan que sí, un tipo muy entrador, más relaciones públicas por momentos, pero vos seguramente lo conocés más. ¿Cómo era? Efectivamente, él llevaba todas las relaciones públicas con las figuras de poder, Carlos. ¿Cómo era él? Un poco más, ¿no? Personaje, por llamarlo de alguna manera. Él era el CEO de la empresa y ostentaba su poder. Me dicen que en las reuniones, en las últimas reuniones que tuvo, recordemos, cuando se arma este despelote, Sí. llega a tener una reunión con el presidente Alberto Fernández en Olivos. ¿Ahí va con Paduan a la reunión? No, ahí Paduan no va. No va porque Paduan. Paduan es accionista, no, se mantuvo fuera de todo esto. Pero va acompañado de alguien a la reunión con Alberto Fernández. Sí, bueno, va, creo que fue el hijo de Alberto Paduan, Maxi Paduan, no estoy seguro. Cuando salen sin hacer ningún tipo de declaraciones. No, después de esa reunión hubo otras reuniones, hubo una reunión en YPF cuando parecía que se avanzaba, Sí. y ahí no era por la opción de YPF Agro. por la opción de YPF Agro. Después fue todo para atrás, pero era un hombre simpático, pero hostil, digamos. En la relación con el gobierno, Sí, duro. duro, y en la negociación, si se puede llamar negociación con el presidente, no fue nunca una reunión amable. Carlito, ¿cómo se llevaba con las entidades del campo? Con la mesa de enlace, con la sociedad rural, ¿cómo se llevaba con las entidades? Él estaba un poco al margen de la relación con las entidades. Sí, Alberto Paduan, que es parte de la familia y que Sí. tenía una parte importante del paquete accionario, fue presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario durante muchos años. En un momento tuvo que renunciar por la causa Cuadernos a la Bolsa de Comercio de Rosario porque le pidieron allí que dé un paso al costado hasta que se esclarezca la situación. La causa de... Bueno, la causa Sí, de sí. Cuadernos. Hoy me contaba, Facu recién me estaba contando que Sí. este hombre de Paduan también le habían hecho una marcha en contra por el tema de la algodonera, ¿no? Es decir, Claro. hoy manifestaron frente a la casa de Nardelli y habían manifestado hace unos días, Sí. creo que el sábado, frente a la casa de este hombre, Carlos. Mira, acá me está termino llegando- porque digo, pará, Sí. dio un paso al costado, después nuevamente fue presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario hasta que se le terminó el mandato. Pero era un hombre, Alberto Paduan, pariente de Sergio Nardelli, con mucha relación, sí, con el establishment agropecuario. Acá me está llegando efectivamente el parte policial. La muerte se constata a las 9:30 de la noche, exactamente, en la ciudad de Reconquista. Interviene la comisaría primera. ¿Qué relata la policía? Relata la policía que efectivamente llega por un llamado al 911. La calle no lo voy a decir, no tiene sentido. Donde había una persona sin signos vitales. Esto Sí. cuenta el parte policial. Arribados al lugar, se entrevistan con un ciudadano llamado Jorge de Prato, un hombre de 67 años, que es el médico de cabecera. Mira, acá lo tenemos. Ahí está. Me voy a acercar un minutito a... Y es el primo además, Pasa que Facu. acá hay algunos datos... Claro, fíjate que es el primo. Es el primo, claro. Arribados al lugar, sí, arribados al lugar, se entrevistan con el ciudadano Jorge de Prato, 67 años, médico de cabecera, que manifestó que es su primo. Claro. Ciudadano, quien en vida, a ver, déjenmelo, párenmelo en un lugar porque si no, un poquito más, ahí nomás. Quien manifestó que su primo, ciudadano, quien en vida fuera Sergio Manuel Nardelli, 59 años, domiciliado en el lugar, momentos antes había sufrido un infarto masivo, el cual provocó la muerte, su deceso. En el lugar se encontraba el móvil primero de emergencias 107 a cargo del doctor Gustavo Alcañarás, quien, no sé si ahí se radicó, vendría a ser lo antes mencionado, aduciendo que en el lugar no había signos de violencia. Dato importante, se dio conocimiento al Ministerio Público Fiscal, ¿sí?, al doctor Aldo Gerosa. Se prosiguen obviamente las diligencias en la casa. Muere en su propia casa, ¿no? Sí. Estaba duchando y ya te digo, la información que me llega es que ayer corriendo se había Ya sentido... se había sentido mal. Sí, se había Pero que no fue a sentido consultar, Carlitos, eso es lo que te contaba, que se Bueno. sintió mal y no dio bola. Sí, como que no le dio tanta Claro. importancia. Pero insisto, ¿no? El impacto de la noticia tiene que ver porque más allá de la pandemia, más allá del coronavirus
y de toda esta situación tremenda que estamos viviendo en el mundo, no solo en la Argentina, te diría que más allá de eso, el tema de agenda de los últimos meses Fue Vicentín. fue Vicentín, fue una pelea muy dura, no quedó bien la relación entre los directivos de Vicentín y el gobierno, porque se le animaron al gobierno, es decir, con la gente en la calle, en aquella marcha, creo que fue Y si, un día a ver, si patrio. uno tiene que analizar, Carlos, los 150 Sí. y pico, 140 y pico días de cuarentena que llevamos, Sí. hubo momentos de inflexión. Uno fue la protesta por la liberación de presos, Sí. otro fue aquellos banderazos y las protestas por el tema Vicentín, Sí. que marcaron obviamente agenda. Bueno, de hecho, que Alberto, hicieron retroceder al gobierno claro. incluso. Sí. Pero, insisto, porque hay que ser muy serios con el tratamiento de la noticia. Todo parece indicar, y las fuentes cercanas a la familia nos confirman Sí, el que no propio médico tiene de nada que cabecera, ver, ¿no? viste, no poner fantasmas en esto. Pasa que a priori el título es realmente impactante. El Tremendo, número 1 tremendo, Carlos. de Vicentín, que era la empresa emblemática con la que estaba peleando el gobierno, Y termina se muere muerto. muy joven de golpe. Sí. Es fuerte. Y yo coincido con vos que hay pero que ser seamos prudente. también claros. Digo, ya el parte policial hace referencia a esto, estaba la propia esposa dentro de la casa, Sí. fue convocado su médico de cabecera, que es su primo, el médico de cabecera se entrevista con la policía, pero la verdad que es una digamos, como este país a veces es un poco raro, es una locura que tengamos que hacer el esfuerzo con Carlitos, yo coincido con lo Claro. que decís, en explicar que acá no hay ningún fantasma de fondo, Claro. pero hay que hacerlo lamentablemente, Sí. a veces. No, básicamente eso, Facu, que no darle una lectura política más que la que tiene, que era un hombre, obviamente, comprometido con el tema. Quería preguntar a Carlitos sobre el resto de la familia, ¿no? Que sabía del resto de los Nardelli. Es una familia comprometida o que trabajaba en Vicentín, ¿no? Sí, está muy atomizado el paquete accionario. Hay más de 100 accionistas. De hecho, había algunos enojados con Nardelli, pero la torta más grande la tiene Sergio Nardelli, Gustavo Nardelli y la familia Paduan, que tienen el manejo y el control de la compañía. También esto lo que implica, más allá del dolor para los familiares, que siempre produce una muerte, es que la solución está cada vez más lejana, porque imagínate Claro, que claro. todo mal, Claro, o sea, sí, se pelearon con el gobierno, siguen las causas por el tema Banco Nación caminando no solo en la justicia, sino también en una bicameral que armó Cristina Fernández de Kirchner, que está En el Senado, claro. obsesionada Sí, sí, con sí. este tema también. Y bueno, va a ser cada vez más difícil para todos esos empleados, lamentablemente, de Vicentín y las compañías que integran el grupo, mantener Controlar la vuelta. Claro, mantener los puestos de trabajo. Bueno, vamos y a ni reiterar- hablar de cobrar los acreedores, Claro, ¿no? ni hablar. Vamos a reiterar la noticia de la noche, murió de un infarto. Guardate algo, Carlitos, porque viene el programa que sigue y se van a enojar, seguro. Gracias. Ahí viene, ya está Babi, ya Está todo el Jesse equipo. quejándose. Gracias. Jesse. Doctor Hefner, quiero cerrar con este dato final que siempre nos tomamos un minutito, porque veníamos hablando de la vacuna hasta que irrumpe esta noticia, le pido disculpas. No, ningún problema. Pero este es un dato que es importante, la cantidad de recuperados en la Argentina, 187.283, un dato a tener en cuenta, ¿no? A tener en cuenta además porque gran parte de ellos pueden ser donantes de plasma. Y antes de la vacuna tenemos eso como herramienta terapéutica. Donante de plasma como tratamiento y el tema del suero equino lo ve como los dos tratamientos más viables. Son prometedores. Bien. Los dos son prometedores. Doctor, gracias, siempre No, tiene por una favor. paciencia enorme. Gracias. Se quedan, ya Carlitos amplía la información. Gracias, Spielman. A vos, Facu. Has hecho un gran programa, lo que trabajó un laburamos montón hoy. Sí. Ah. No, mañana no vengo, ¿no? Mañana me tomo el día. No. Viene Jesse, me parece. No, déjelo. Viene, qué fea bota, Babi, ¿eh? Feas botas.